Muy buenas noches a todos, mucho gusto me presento. Yo soy Alejandra Aparicio y hago parte del voluntariado de Sociedades Bíblicas Unidas en Colombia. Muy bienvenidos a todos al webinar de esta noche y nos alegra muchísimo tenerlos aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por conectarse. Antes de comenzar, nos gustaría empezar con una breve oración para pues dar apertura a este tiempo. Entonces, pues por favor, cerremos los ojos en donde quiera que esté. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por esta noche, gracias por este espacio tan maravilloso, Señor. Te rogamos que nos guíes, que nos hables al corazón, Señor, y que nos ayudes a aprender, Señor, cómo acompañar a otros con sabiduría. En tu nombre oramos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer nuestro versículo en dos versiones. Voy a leer Proverbios 3, 5 al 6 en la Reina Valera. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y ahora la voy a leer en la siguiente versión. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. El tema de hoy es, cuando no sé qué hacer, cómo ayudar sin hacer daño. Queremos invitarles a que recuerden escribir en el chat su nombre y su país para participar en el sorteo del recurso bíblico. Y también recuerden que al final de la clase podrán hacer sus preguntas, escribiéndole directamente en el chat a la persona que está renombrada como preguntas. Ahora sí, le daremos la bienvenida a nuestra conferencista de esta noche, la profesora Elsie Guisada de Márquez. La profesora Elsie es docente a cargo del diplomado Herramientas para la Consejería de la Sociedad Bíblica Peruana. Es psicóloga terapeuta especializada en trabajos con adolescentes jóvenes y matrimonios jóvenes. Es directora del Departamento de Psicología en ECONFA, docente principal en ECONFA Perú y encargada del diplomado de especializaciones en psicología juvenil y derecho en adolescencia. Además, es conferencista y tallerista en empresas, instituciones públicas, privadas e iglesias a nivel nacional. Profesora Elsie, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Dejamos este tiempo en tus manos. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias nuevamente a Sociedades Bíblicas por la invitación que me ha extendido en esta ocasión, en esta nueva oportunidad. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes. Como bien Alejandra ya ha mencionado, nuestro Recording tema in progress. considero bastante interesante. Creo que por ello nos hemos conectado el día de hoy, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros ya ejercemos la consejería, ya sea en nuestras iglesias, ya sea de manera profesional o inclusive empírica por voluntad propia. Así que felicidades a cada uno de ustedes por querer extender las herramientas con las cuales estamos ya ejerciendo nuestro rol. Y qué bueno que estemos con la total disposición también de poder adquirir nuevos conocimientos. Así que eso es más que interesante, es más que bueno. Así que felicidades a cada uno de ustedes. Bien, como Alejandra ya presentó, mi nombre es Esli Guisada. Este tiempo entonces vamos a poder aprender juntos acerca de qué es lo que se ejecuta dentro de la consejería, que es importante tomar en cuenta. Cabe mencionar que lo que vamos a hablar el día de hoy es un pequeño ápice, es un pequeño extracto netamente de lo que vamos a ver en nuestro curso, en el diplomado que vamos a estar viendo posteriormente en agosto de herramientas para la consejería. Así que los que están interesados, lógicamente, van a estar contactando a Sociedades Bíblicas al final para poder tener mayor información al respecto de los cursos que se están emitiendo. Así que, sin más preámbulo, entonces, vamos a dar inicio a nuestra exposición del día de hoy, a nuestro tema. Bien. Para nosotros, como les decía, como especialistas, es importante tener mucho cuidado en todo lo que decimos y hacemos. Tal vez esta inquietud ya es algo que en tu mente ha surgido o recientemente o hace mucho tiempo cuando recién empezaste. Cabe mencionar que personalmente cuando recién empecé a ejecutar la consejería, la psicología, para mí era
realmente muy, muy complicado, era muy difícil tratar eh, de saber qué decir, de tener esa preocupación constante de que si digo, cómo lo digo y cómo hago y de qué manera de pronto esto podría perjudicar o por lo contrario de repente ayudar al aconsejado. Entonces, todo ello realmente me tenía muy inquieta en un primer momento, ¿no? Cuando recién inicié la consejería. Y por eso es que considero muy importante, como comentaba, el que aprendamos a saber qué hacer y qué decir, qué no decir dentro de la consejería. ¿Ok? Así que vamos a empezar. ¿Me confirma si se ve bien la PPT? Creo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bien, como les comentaba, para nosotros en la consejería siempre es importante tener ese cuidado constante, ¿ok? Es un impacto muy fuerte el que nosotros vamos a tener, es una eh, influencia bastante grande que nosotros tenemos frente a nuestros aconsejados. Por ello, es para nosotros indispensable entonces saber cómo vamos a ejecutar. Bien. Viendo entonces esto, quiero comenzar por nuestro versículo inicial, bueno, por el versículo que teníamos ya en nuestro afiche también, seguramente ya lo has leído en casita. Considero que este versículo es bastante duro, muy directo, pero es necesario, ¿no? La palabra dice que está instruida para dirigirnos, pero para redarguirnos y corregirnos también. Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, caerá, perdón, donde no hay dirección sabia, me estoy copiando, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué peso tan grande para nosotros el saber que lo que yo voy a decir, como decía, tiene una influencia muy grande. Así que sí, es de temer, en el buen sentido, prepararme, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a actuar con mi aconsejado durante ese periodo. Ahora, cabe mencionar que sí es importante tomar en cuenta principalmente qué hago cuando estamos en medio de una crisis. ¿Ok? Porque cuando de repente vienen y te dicen, mire, hermano, por ejemplo, estoy buscando trabajo y estoy un poco preocupado, estoy estresado porque aún no consigo, no es una situación de urgencia, ¿no? Está preocupado, está con cierto afán, pero es una situación llevadera, es algo que podemos manejarlo. Pero ¿qué pasa si de repente viene alguien a consejería contigo y te dice, me quiero suicidar? Ya no tiene sentido para mí la vida, yo realmente estoy al borde del colapso, todo me está yendo mal, no puedo concentrarme. En esos casos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo abordar? Seguramente te ha tocado de repente un casito por allí o tienes la preocupación de que te vaya a tocar, más aún de cómo está nuestra sociedad actual, ¿verdad? Cada vez vemos de que es muy común, aunque no porque sea común es normal, pero vemos casos de ansiedad y depresión inclusive en menores de edad, no solo adolescentes, hay casos de niños que también presentan cuadros de ansiedad. Entonces, nuestra sociedad está siendo mucho más caótica, mucho más indolente, inmutable ante el malestar de muchas personas. Y por ello es de que necesitamos prepararnos. Cabe mencionar entonces, yo debo aprender a diferenciar de una situación urgente o delicada de una crisis. Porque cuando vienen las personas a consejería contigo, ellos llegan con las emociones a flor de piel. Para ellos el cielo se está cayendo y en consecuencia ellos te van a hablar con ese énfasis. Ellos te van a decir, este, estoy mal con mi esposo, creo que nos vamos a separar. Y lloran y se desesperan y te dicen, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo retener? Y ahora, ¿cómo le pido perdón? ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Y si él se va, ¿quién va a ser el sustento de la casa? Yo no tengo trabajo y me voy a endeudar. Ya ellos están armando un mundo de situaciones en su cabeza y como dije, ellos están preocupados y tienen la sensibilidad a flor de piel, pero eso no es una situación de crisis. Yo tengo que aprender a identificar esta exposición. Netamente nos vamos a enfocar en los casos de crisis, ¿ok? Los demás casos en cuanto a dificultades,
sensaciones físicas, por ejemplo, que necesitamos también trabajar, emociones que están latentes, eso lo vamos a ver dentro del curso. Por eso te decía de que esta exposición es un pequeño ápice de lo que vamos a estar viendo en profundidad más adelante. Aquí tú puedes observar entonces y entender de que nosotros debemos identificar las primeras señales, las señales que son tempranas ante una situación de crisis. Las personas van a tener ciertos signos que tú debes estar observando constantemente para poder identificarlos a buen tiempo y obviamente intervenir o guiarlos de manera oportuna. ¿Ok? Dentro de esta parte, como te repito, es muy importante y por eso lo quiero repetir, es muy importante que recuerdes que el individuo, la persona, viene y te va a contar de acuerdo a cómo se siente en el momento. Te pongo un pequeño ejemplo. Justo en esta temporada, hace más o menos 2, 3 semanas, he recibido un nuevo caso de una señora de 54 años con dos hijas, ¿no? Ya una de ellas es adulta, la otra es adolescente. Su hija adulta tiene un cuadro o un diagnóstico clínico, ¿ok? Eso no le impide ser profesional, es un individuo funcional, pero bueno, tiene el diagnóstico clínico presente. Y eso genera de que ella, la mamá y su hija mayor tengan mucha dificultad en su interacción. Tienen una relación muy poco saludable entre ellas. Cuando ella llega a consulta conmigo, viene primero con el sustento de, bueno, tengo problemas con mi hija mayor. Pero cuando empezamos a conversar, de pronto ella me empieza a contar diferentes cosas de su infancia, de su juventud, del año pasado, no, perdón, hace 3 años que falleció su esposo, de ahí remonta otra vez con el colegio. Entonces me empezó a contar diferentes situaciones y de manera muy caótica, muy desordenada, poco organizado. Y me hablaba de nombres, me mencionaba nombres, pero obviamente yo no conozco quiénes son las personas con quienes ella interactuó, entonces me costaba mucho identificar a quién se refería. Entonces yo tenía que hacerle pequeñas pausas para preguntarle, ¿por qué ocurrió esto? Al final de la sesión, casi ya terminando, le digo, no habías conversado sobre estos temas anteriormente, ¿verdad? Y ella me dice, no, es la primera vez que yo abro la boca para contar todo esto. No me he atrevido anteriormente porque siempre he pensado que yo sola debo ver por mis problemas, pero ya no doy a más, ya no puedo, ya siento que mis problemas me están desbordando. Entonces, ahí yo corroboré justamente lo que venía sospechando que acabo de mencionar. Ella no había hablado al respecto de esta situación y era como sacar un tapón y todo sale. Cuando tú, por ejemplo, estás lavando los platos y quitas el tapón del caño, del lavadero, ¿acaso el agua cae por orden? Se hace un remolino, todo se junta, todo se mezcla y empieza simplemente a salir. Emocionalmente hablando, las personas llegan así contigo. Por eso te decía que es importante que tú seas el encargado o la encargada de identificar si es que la situación de la que se te está hablando es una crisis como tal o es una situación, sí, complicada, de repente delicada, pero que se puede trabajar de forma progresiva. ¿Ok? Tú estás encargado y tú tienes esa responsabilidad, no tu aconsejado, no la persona que llega a ti, porque llega a ti con todos sus síntomas, como comentaba, eh, bien desprendidos, brillando como foquitos rojos. ¿Ok? Entonces, tú eres la primera persona de filtro, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son estas señales que yo debo aprender a observar? Una de las primeras señales que es importante que yo tenga presente es justamente la de los cambios emocionales. Em, no estoy hablando de bipolaridad por si acaso, de repente por ahí alguien dirá, ay, entonces ese por el diagnóstico. No, los cambios emocionales se dan en el trayecto del día, sí es cierto, pero a diferencia de la bipolaridad, son en espacios de tiempo muy pequeños, muy cortos. Es decir, la bipolaridad se diagnostica como tal porque la persona tiene cambios de humor muy drásticos sin motivo aparente, sin razón aparente, durante un tiempo muy prolongado. Estoy hablando meses, años inclusive. Entonces, vemos que diariamente, de forma constante, durante un periodo largo de tiempo, esta persona tiene esos cambios de humor. En cambio, una persona que está sufriendo por crisis tiene una razón por la cual su cambio de humor está variando,
Este cambio de humor se da en un tiempo corto, concreto, específico, se suscribe a una situación en particular. ¿Ok? Estas tres cosas es importante tenerlo presente para diferenciarlo. Entonces, te vas a topar con personas que van a tener estos cambios de humor y de pronto les vas a ver de lo que eran muy loritos, muy conversadores, el alma de la reunión, los vas a ver más apagados, más apáticos, de pronto un poco más irritables, menos sociables, que se aíslan un poco más, no comparten, ya no hablan. Por lo contrario, las personas que eran mucho más reservadas, de pronto empiezan a reírse a carcajada suelta, a hablar con todo el mundo, a querer estar fuera de casa todo el tiempo, la mayor parte del tiempo posible, a querer distraerse constantemente. Son formas, comportamientos, que es la segunda señal en las personas que tienen cambios en su comportamiento también. Así como hay un cambio emocional, también pueden darse cambios en su comportamiento. Y van a ser variaciones usualmente muy drásticas, muy polarizadas. ¿Ok? Y ojo, no es de forma progresiva, es casi, casi de forma abrupta. No diría de la noche a la mañana, pero en muy poco tiempo, en muy pocos días, empieza a tener un comportamiento muy inusual para él o para ella. ¿Ok? Estos son algunos de los primeros indicadores. ¿Qué otro indicador tenemos? El otro indicador son los pensamientos que son muy intrusivos, son pensamientos que nos atacan, literalmente nos abordan en cualquier momento y simplemente no nos dejan estar tranquilos, nos dificulta mucho el poder enfocarnos. Para las personas con crisis o que están viviendo una situación de crisis, ejecutar su día a día, cumplir con sus responsabilidades o sus roles se convierte en una tarea un poco titánica. Les cuesta mucho poder recordar, mantener una organización en su cabeza, no saben si el acuerdo al cual llegaron realmente se ejecutó o solo quedó en su cabeza, en su mente, en una idea. Entonces empiezan a tener estas dificultades para poder hallarse en el tiempo y en el espacio, ¿ok? No es que se desubiquen de qué fecha estamos, ni qué día, o en qué año, o no sé dónde voy, no sé cómo me llamo, no, no estoy hablando de una amnesia, pero sí en cuanto a la confusión de mucha información. ¿No? Entonces, su trabajo, principalmente en la parte académica, laboral, se puede ver muy perjudicado por esta razón. Y por último, otra de las señales bastante notorias es la del cambio de apariencia. Usualmente digo porque hay excepciones también. Recuerda que el cambio se hace muy polarizado, ¿no? Muy drástico, muy dramático. Hay personas que empiezan usualmente a descuidar su apariencia. No comen como deberían, de forma regular, o comen comida chatarra. Son personas que de repente empiezan a descuidar su higiene, la vestimenta, ¿no? Ya no se preocupan de qué se ponen, para dónde van, quién le va a ver, ya poco les preocupa. Su cabeza está muy enfocada en el conflicto, en el problema que están teniendo, que lo demás ya pasa a un último plano. Y su dignidad como personas y su integridad prácticamente queda cuasi anulada. Entonces vemos a personas que tienen un cambio de peso también muy drástico, suben de peso muy drásticamente o por lo contrario bajan de peso. Mencionaba de que es usual porque hay excepciones. Hay personas que por lo contrario, extrañamente, se podría decir, su comportamiento empieza a ser demasiado perfeccionista y empiezan a ver que si tienen la cana, que si se le nota la arruga, que si la ropa tiene algún huequito, alguna arruga por allí, que ya lo quieren estar planchando, empiezan a tener o a presentar comportamiento de control, ¿no? Quieren controlar todo lo que está en el ambiente, sienten que si no lo hacen la situación se va a escapar aún más de sus manos, pero este comportamiento lo único que hace es aumentar, magnificar su ansiedad. Entonces, vemos estas señales que son muy evidentes, ¿bien? Pero a pesar de que son muy evidentes, si uno no está atento o familiarizado con ellas, las va a pasar desapercibidas, ¿ok? Por eso es importante que conozcamos cuáles son estas primeras señales, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo estar observando? Ahora, todas estas deben estar presentes, vamos a decirlo así, es como que deben cumplirse como si fuera un prerequisito. Te he mencionado
5 en total, 5 señales en total. Ya, de esas 5, el individuo en crisis debería cumplir al menos con 3 o con 4, al menos. ¿Ok? ¿Por qué soy tan rigurosa de pronto? Porque puede ser que cumpla solamente con 2 y puede deberse a otro tipo de móvil. Por ejemplo, cuando una mujer está cerca a su periodo menstrual, pues no siempre tiene ganas de nada. El síndrome premenstrual se caracteriza porque el nivel de serotonina baja y provoca de que una se sienta triste, un poco más apática, un poco más gruñona, más irritable. Por ahí seguramente algunos varones me van a dar fe de lo que estoy diciendo. Levanten la manito si les pasa de repente así. Se van a percatar de que ocurre este cambio de humor. Y eso es usual porque responde al cambio hormonal. Ya ve, Jorge me dice que sí. Responde al cambio hormonal que se está dando en el cuerpo de la mujer. Entonces eso provoca momentáneamente un descuido en su apariencia, en la alimentación que está teniendo, de pronto en su concentración o en su sociabilización. O sea, momentáneamente, por cuestión de días, va a presentar obviamente ese cambio. No vayan a pensar que las mujeres nos entramos en crisis necesariamente, ¿ok? Pero sí es importante el tener en cuenta que los cambios emocionales, los cambios de comportamiento, los pensamientos intrusivos, el cambio o el descuido en mi apariencia y la falta de, o la dificultad para concentrarme, ¿no? Acá están los 5, van a estar presentes. Por eso decía, debe cumplir al menos con 4 y debe ser en un tiempo relativamente, durante un tiempo relativamente prolongado, ¿ok? Y debe haber una razón en particular. Bien, entonces, tomando en cuenta estas señales, vamos a avanzar. ¿Ok? Acá viene la parte, vamos a decirlo así, medular. Mira, qué rápido se va el tiempo. ¿Qué debo decir o qué hacer? Esta es una incógnita, un cuestionamiento bastante amplio. Como te decía al inicio, no falta la preocupación de que si digo algo de más o digo algo de menos. Proverbio nos acaba de decir que si no estoy dando un buen consejo, no hay sabiduría en lo que digo, voy a perjudicarle al otro y le puedo, en lugar de ayudarle, le puedo estar quitando o reduciendo las herramientas con las que personalmente cuenta, o en el peor de los casos puedo estar minorizando el pequeño motivo y esfuerzo que está presentando para lidiar contra su conflicto. Entonces, sí, debo tener mucho cuidado. Y para no complicarte mucho, tomando solo algunos de los aspectos que ya en el curso vamos a profundizar más, te presento estas 3 herramientas. La primera es de que yo debo aprender a saber estar presente. Y acá muchos de nosotros cometemos un error muy usual, del cual quiero profundizar en el curso, ya en el curso netamente, pero acá te lo voy a comentar, ¿ok? Cuando estamos en consejería, a veces no sé si por nuestra motivación uno está contento de que ha adquirido las herramientas, ha estado en el webinar que ha presentado Sociedades Bíblicas y uno dice, ay, qué emoción, ya me aprendí los 3 pasitos que debo hacer, ya estoy preparado, que venga el primer aconsejado, ¿no? Yo lo voy a ayudar. Ya sea porque me siento muy motivado, porque confío mucho en las herramientas o en la experiencia que yo he vivido y que el Señor me ha instruido de pronto, a veces sentimos de que nosotros somos los responsables del cambio de la otra persona. Y no es así, ¿ok? El Señor ha mandado solo a un único consolador y no somos nosotros. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? No quita del trabajo que yo voy a hacer, claro está, sí es cierto, debo prepararme para ello, pero yo no soy el salvador de nadie. A veces se nos viene el complejo del héroe o de la heroína, ¿no? Y yo quiero ayudarle a todo el mundo y yo me encargo y yo voy a estar acá y allá y yo voy, yo te hago, yo te llevo, yo te traigo. Espera, tú no eres salvador de nadie. Nosotros ya tenemos un único salvador. Tu tarea es de ser mediador, intermediario, herramienta, incluso, y va a sonar muy duro lo que te voy a compartir o comentar, pero tú eres una herramienta momentánea. Tú no estás parado para la vida de la persona de forma eterna. Inclusive para nuestros propios hijos, nosotros somos peregrinos, estamos un ratito con ellos. ¿Qué es lo que hago en ese tiempo? Es importante. Entonces, mi complejo de héroe, yo debo trabajarlo por separado, porque mi complejo también responde a mis propias necesidades personales. Es decir, hay algunas personas
que tienen el ánimo, la disposición, sí, buena, sin mala intención de querer aconsejar a otras personas, pero no lo hacen por querer ayudar de forma altruista, sino porque responde a su necesidad de sentirse importantes para alguien. Y esto también hay que tener cuidado. Esto me lleva al segundo punto. Yo debo ser consciente de cuáles son las palabras que voy a dar y en consecuencia entonces cómo las voy a mencionar. ¿Ok? Yo voy a estar presente. Yo no voy a buscar dar soluciones a nadie. Yo no le arreglo la vida al mundo. ¿Ok? Recuerda que yo estoy para apoyar, para escuchar, para acompañar. ¿Ok? No es para hacer las cosas por el otro o para decirle qué cosa debe hacer, no. Nuestro rol, inclusive como psicólogos en la praxis, no es de direccionar o dar una directiva a nuestro aconsejado, no es de que yo le diga, mira, vas a hacer tal cosa y así lo vas a cumplir. No, mi tarea es, como yo siempre digo a mis aconsejados, yo te pongo las cartas sobre la mesa. Yo te puedo anticipar qué podría ocurrir o qué podría suceder o por qué es que se debe a algún comportamiento o alguna situación, cuál fue el origen. Yo te puedo comentar eso, pero al fin y al cabo es tu decisión cómo lo vas a llevar, cómo vas a utilizar tus cartas. De acuerdo a lo que tú decidas, yo te voy a ir acompañando. Yo no me voy a molestar porque decidiste algo que yo no considero. O sea, esa no es mi tarea. Tú eres la persona responsable de decidir y accionar como mejor creas conveniente. Mi tarea es darte luces, despejarte la visión que tienes del panorama frente a ti. Esa es mi tarea. ¿Ok? Entonces, como consejeros, nosotros, repito, no le arreglamos la vida a nadie. ¿Ok? Las palabras que yo debo usar deben ser cuidadosas y acá te pongo algunos ejemplos de qué es lo que sí debo decir. Debo utilizar frases eh, principalmente de apoyo. Te escucho, te veo, ¿no? Eres importante, no estás solo. Son algunas frases que sí debo usar. ¿Qué no debo usar? Y acá te lo pongo para que no te olvides, tómale foto. Evita frases como sé fuerte, todo pasa por alguna razón, hay un propósito detrás de todo esto. Y ojo, no le estás mintiendo, sí es cierto. En la fe, la palabra dice que a los que aman a Dios, Romanos 8:22, perdón, Romanos 8:18, ya me estaba confundiendo. A los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados, ¿correcto? Bien. ¿Tú le estás diciendo una verdad? Sí, le estás diciendo una verdad. Pero la persona dentro del momento de crisis no está pensando con claridad y recuerda que le cuesta concentrarse. Entonces, a pesar de que teóricamente, gracias, Romanos 8:28. Muchas gracias, Rolando. A pesar de que teóricamente yo sé que la palabra me da una promesa como la que acabamos de mencionar en Romanos 8:28, en teoría yo lo sé, pero en mi cuerpo, en mis emociones, no lo siento verdadero. No porque yo no le crea a Dios o piense que Dios me miente, no es eso, sino que mi carne, mi humanidad, este cuerpo débil, tiende a darle más peso a lo que siente y mis emociones que están a flor de piel tienen más peso en el momento. Por eso el que yo le diga todo tiene algún propósito me va a decir, ya, pero yo no sé cuál es ese propósito. Y esperanzarme en que tiene algún propósito no me soluciona el problema que tengo ahorita. ¿Ok? ¿Qué hago en mi conflicto actual? ¿Cómo debo actuar? Eso es lo que ellos están esperando, ¿no? Pintarle un futuro de esperanza en estos momentos no es algo muy recomendable. Puedes hacerlo, sí, pero más adelante, cuando la persona ya aplacó sus emociones. Ahorita no es un buen momento, no lo va a escuchar, no lo va a tomar, va a sentir que le estás minorizando el problema o sus sentimientos y no es lo que estamos buscando, ¿correcto? Bien. Es importante entonces que nosotros recordemos evitar también el debes tener más fe. Te falta orar, seguramente por eso te está pasando esto. O estás lejos de Dios, repito, puede ser cierto, ¿ok? Puede ser muy cierto, pero en estos momentos esa persona no es lo que necesita escuchar, ¿ok? ¿Qué sí necesita escuchar como te estaba comentando? Sí va a ser bueno que de repente, en preferencia, tú de repente le digas, mira, estoy contigo, no estás solo, gracias por confiar en mí,
es un honor poder escucharte, ¿no? Esas palabras, a pesar de que no le dan una solución concreta, le hacen sentir más calmado, le hacen sentir escuchado y acogido, contenido. Eso es lo que nosotros queremos. Confrontar a una persona no es ir y decirle sus verdades a la cara de forma directa, ¿ok? Confrontar es un arte. Tú debes encontrar diferentes formas para ayudarle a tu aconsejado a poder darse cuenta de dónde está parado y hacia dónde está mirando y qué cosa está pisando o a dónde dirigiendo su siguiente paso. ¿Ok? Confrontar no es ser duro, hiriente y a veces incluso en algunos casos tristemente irrespetuoso. No. Hay un momento oportuno. Dice la palabra que todo tiempo bajo el sol, tiene su tiempo bajo el sol, ¿correcto? Bien. Confrontar no es una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando estamos frente a una persona en crisis. Lo he dicho lento para que te acuerdes, ¿ok? Cuando estamos con una persona que no está en crisis y que de repente está chivateando, como decimos acá en Perú, está corriendo para acá, para allá, y en lugar de quedarse quietecito para poder enfocarse en lo que debe hacer, se está distrayendo, se está dispersando, ya esa persona sí tienes que agarrarle y ponerle su estate quieto, ¿no? A ver, concéntrate, estamos acá, acá, bien, escucha, escucha, te estás distrayendo. A esa persona sí, poquito a poquito le puedo ir confrontando. A una persona en crisis, no, todavía no le confronto, ¿ok? Entonces debo cuidar, como te estaba comentando, las palabras que yo voy a usar. No necesitas hablar mucho y eso me lleva al tercer punto. A veces es muy importante, por lo contrario, guardar silencio. Aprender a utilizar el silencio también es necesario dentro de la consejería. Como te decía, a veces sentimos que como pienso que yo le debo solucionar las cosas a la persona, entonces sí o sí debo tener algo que decirle. No, no necesariamente. Y esto se cumple más, cabe mencionar o preguntar en todo caso. En el público tenemos papitos o personas, hermanos, hermanas que trabajen con adolescentes. Si pueden levantar la manito por allí, ya, por ahí veo manitos. Ok. Bien, hay algunos que trabajamos con adolescentes, ¿verdad? Jorge, por ejemplo, me coloca ahí el pulgarcito arriba. Ok, sí, hay personas que trabajamos, Marta también. Ok, bien. Ahí hay personas que trabajamos con adolescentes. María. Bien, ustedes me van a dejar mentir. Ok, ustedes no me van a dejar mentir. A un adolescente muchas veces no le importa lo que le digas. Solo quiere que le escuches. Nada más. Es más, vienen y te dicen, hermano, hermana, ¿le puedo contar algo? Pero ¿se lo puede guardar usted? ¿Por qué te pide eso? ¿Porque quiere que le guarde simplemente un secreto? ¿Porque quiere solamente desahogarse? Quiere simplemente descargar lo que tiene adentro. No está buscando una solución porque de cierta forma ya sabe qué le van a decir. Ya se sabe la respuesta, ya sus papás se lo han dicho. Ok, pero ¿por qué tienen esa necesidad de compartir, de sacar? Jeremías dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Guardar silencio de lo que estoy viviendo puede ser muy complicado para una persona que está en crisis. Y justamente porque está viviendo dentro de un silencio, abrumarle con un montón de palabras y consejos no es buena idea cuando están en crisis, ¿ok? Saber guardar silencio es indispensable, ¿ok? Hay momentos en los que pesa más inclusive una mirada de afecto, de compasión, no de lástima, ojo, es diferente, una mirada de compasión o inclusive una palmada pesa mucho más que el tratar de darle alguna frase motivadora, ¿ok? Es importante entonces que sepamos y aprendamos cuándo, cómo callar, ¿ok? Detalles de ello, como dije, lo vamos a ver dentro del curso, ¿bien? Acá entramos a un punto muy importante. Hermana, se supone que la reunión es para saber cómo yo debo aconsejar a otra persona. Sí, es cierto, pero para que tú sepas cómo ser de instrumento para otros, tú debes saber dirigirte a ti mismo. Repito, para que tú sepas o puedas ser de un adecuado instrumento
de trabajo, una herramienta en las manos del Señor para pulir la vida de otras personas, tú debes ser alguien que debe saber dirigirse a sí mismo. Inclusive, iglesia primitiva, están buscando líderes que ejerzan tanto la predicación, que era lo que ya ejecutaban los apóstoles, pero también líderes que se encarguen de atender a los hermanos en la fe que estaban llegando a la iglesia primitiva, que, como sabemos, recordamos en ese tiempo, estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese caso, buscaron a personas de testimonio. ¿Y quiénes eran? Personas que sabían guiar su propia casa. Así que para la consejería, si tú quieres aconsejar a una persona, debes saber guiar tu propia vida. No digo a la perfección, porque ninguno de nosotros no es ni santo ni perfecto, no tiene mancha, no es justo, o sea, ninguno de nosotros, ¿correcto? Pero debe haber un esfuerzo mayor. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga de dónde señalarte. Esfuérzate en ser de testimonio. Entonces, nosotros como consejeros también debemos saber guiarnos. Para ello, te recomiendo que aprendas a colocar límites que son saludables. No límites a tu aconsejado solamente, que vamos a aprender de ello en el curso, porque sí, debes aprender a ponerle ciertos límites a tu aconsejado, pero ese es un tema aparte. En esta ocasión yo quiero explicarte cuáles son algunos pequeños o algunos de los límites que debes aprender a ponerte a ti mismo o a ti misma. Uno de ellos es identifica con claridad cuál es tu rol. Como te dije, tú estás para ayudar, para guiar, para acompañar, para orientar, ¿ok? Tú no estás para llevarle cargado en brazos a solucionar su conflicto. No eres su salvador, no eres su héroe. Eso te lo debes tener bien grabadito, ¿ok? Segundo, debo identificar también mis propias posibilidades. Muchos de nosotros tenemos ese deseo, esa disposición de querer hacer un acompañamiento, consejería, pero tengo mis tiempos apretados y muy justos. No estoy en el mejor momento en esta ocasión. ¿Quién no tiene conflictos? Todos tenemos conflictos. Y hay ocasiones en las que yo me siento en una situación complicada o estoy atravesando una circunstancia difícil y yo también necesito un espacio para respirar. Yo también necesito a alguien que me consuele o que me contenga, que me escuche, que me dé una palmadita en el hombro. Y estando en esta condición no puedo asesorar a otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Verdad? Entonces tú debes ser consciente de cuáles son tus propios límites, tus tiempos, actividades de repente sobrecargadas, falta de información, que bueno, por ello te estás capacitando y estás aquí, ya estás avanzando con esa parte. De repente es dolencias de mi propia vida, es decir, mi propio pasado. ¿Cuáles son aquellas cosas que me están dificultando? ¿Por qué? Porque si yo no identifico con claridad hasta dónde está mi posibilidad para ayudar a otras personas, me voy a sentir culpable cuando vea de que no estoy para ellos. Voy a sentir que estoy haciendo un trabajo insuficiente, mediocre, y la verdad sí, es cierto, lo estamos haciendo así, porque no identifiqué inicialmente cuál es la disposición que tengo en diferentes áreas de mi vida. ¿Ok? Yo debo estar muy bien enteradito de cómo debo asesorar a otras personas y por lo tanto, qué implica cumplir con esa consejería. ¿Ok? Repito, en el caso de personas con crisis, ¿por qué? Porque ellos necesitan un acompañamiento más frecuente que de repente una persona que está atravesando una situación difícil que, como dije, es un poco más llevadero o apela a un proceso que es un poquito más prolongado y no necesita reunirse en tanta frecuencia contigo. Una persona en crisis sí va a requerir llamarte en lo posible 24/7. Entonces, yo debo estar a disposición de ello. ¿Ok? Es importante sincerarse uno mismo antes de comprometerse con otra persona. Tercero, identifica tus propias emociones. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en el curso, bueno, aparte del curso que estamos dictando, estamos próximos a dictar con sociedades bíblicas en agosto, como decía, dentro del diplomado de herramientas para la consejería. También dicto por parte de la institución en la que trabajo el curso de psicología juvenil y derecho del adolescente. Y en este curso nosotros también aprendemos justamente a identificar cuáles son aquellos traumas personales que podrían estar siendo de impedimento o estorbo en mi ejecución como consejero.
¿ok? Y pongo usualmente el siguiente ejemplo. Pequeño paréntesis, anticipo. Soy una persona que en lo posible trata de ser muy cuidadosa en las palabras que se utilizan, pero no pretendo poner flores a nada, ni minorizar, arreglar, acomodar para que suene más bonito. No, si hay algo que yo debo decir de forma directa y muy sincera, lo voy a hacer con el mayor respeto posible, ¿ok? Así que el ejemplo que voy a dar a continuación, voy anticipando que es un poquito sensible, vamos a decirlo así, ¿ok? De repente para algunas personas, pero debo mencionarlo y lo hago con mucho respeto y con mucho amor, ¿ok? Hay algunos de nosotros, ¿no? Y me gusta mencionarlo en primera persona o incluyéndome, ¿ok? Hay algunos de nosotros que en nuestra vida, en nuestra infancia, de pronto hemos tenido sucesos muy impactantes. Para algunas personas, de pronto ha habido experiencia de abuso sexual, ¿ok? Entonces yo he crecido con ese dolor, esa herida en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo. Si de repente en el trayecto del tiempo siento el llamado, la vocación a ejecutar la profesión o la consejería como una vocación y tengo ese deseo en mi corazón, lo puedo hacer. Pero de pronto es posible que tal vez me dé cuenta que trabajar con jóvenes o señoritas que han sufrido o están pasando por una situación de abuso sexual es un tema muy delicado para mí. Me trae apertura el recuerdo de experiencias tal vez muy dolorosas. Y eso va a provocar de que yo, lejos a tratar de ser imparcial para poder orientar y guiar, voy a personificar el conflicto, la dificultad de mi aconsejado y lo voy a hacer muy propio, muy mío. Me lo voy a tomar a pecho, como decimos aquí en Perú. Y eso va a provocar que yo no sea alguien neutral, sino que por lo contrario, vaya una pizca de mis propias emociones y frustraciones en el consejo que yo dé. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso te digo, es importante que tú sepas identificar cuáles son tus propias emociones. Van a haber temas que en sinceridad de repente tú dices, este tema para mí es difícil, es delicado, es confuso, mejor que otra persona lo tome. Y es mejor. No te preocupes por quedar en vergüenza tú, porque no es eso. Piensa en tu aconsejado, que necesita el apoyo de acuerdo, conforme a lo que es su dificultad. ¿Ok? Piensa en ellos, eso es importante. Por ejemplo, tengo colegas, ¿no? En la profesión y en la fe, o sea, colegas cristianos, ¿no? Psicólogos, psicólogas cristianos, que les es un poco complicado trabajar con personas que tienen una orientación sexual diferente y una identidad sexual diferente. Son cosas un poco distintas, no voy a ahondar en eso, pero es un tema ahorita muy dado y hay personas con alguna de estas dificultades, confusiones, aún en iglesias. Entonces, cómo yo les abordo es algo que debemos saber cómo dirigir, cómo acompañar. Y para algunos de nuestros hermanos en la fe, como dije, que ejecutan o ejercen la profesión, a veces es un poco difícil encontrar una coalición saludable entre lo que mi profesión me da dentro de las herramientas y lo que la palabra dice. Y terminamos pues condenando a Tutilimundi diciendo, ah, estás en pecado. Y lejos a extender ese espacio de confidencialidad y de sentirse escuchado, mi aconsejado se siente condenado, juzgado, señalado y ya no vuelve. Entonces, repito, es importante que yo me sincere conmigo mismo y diga, qué casos sí puedo llevar, estoy a disposición de poder acompañar y qué casitos mejor alguien más los pueda tomar. ¿Ok? Esto es muy, muy importante y hago hincapié bastante en ello. Esto nos lleva al siguiente punto, ya entrando a la última parte de nuestra charla de hoy. ¿Cuándo debo derivar? ¿Ok? Como te dije, no está mal decir, aquí encontré un tope. Yo te puedo ayudar y asesorar en esto, en esto, en esto. Por ejemplo, yo te puedo guiar y asesorar en lo que respecta a tu autoestima, en cómo organizar mejor tus tiempos, en cómo aprender a no acaparar todo, en cómo aprender a pedir ayuda, es decir, cómo apoyarte en otras personas para ejecutar mejor tu función. Yo puedo ayudarte con todo eso.
Pero si me dices que hay un tema de abuso sexual en tu infancia, te sugiero que ese tema mejor lo lleves con fulano, con sutano, o mira, te puedo ayudar a buscar centros que podrían ser de repente de tu interés. Te doy la información y ya tú puedes ir, visitar o llamar, ¿no? Escribir para pedir mayor detalle, ¿ok? Pero es lo que yo te sugiero. No está mal. No estás minorizando tu profesionalismo, tu praxis, tus herramientas, tu disposición, tu buena voluntad de querer ayudar, no la estás minorizando, porque como te dije, estás pensando en tu aconsejado. Entonces, ¿cuándo es que yo debo derivar? Al identificar las señales que te comentaba al inicio, las 5 señales que te comentaba al inicio, es una parte. Esas señales son para identificar cuando una persona está en crisis. Pero cuando ya la crisis, o mejor dicho, cuando la persona llega a ti, cuando la crisis ya se está desbordando, porque algunos contienen y se quedan callados hasta que realmente ya no pueden más y la crisis ya está mucho más compleja de lo que estaba en un inicio, entonces yo tengo que aprender a identificar otros signos, otros comportamientos que son de alerta, alerta roja, ¿ok? Alerta roja. Cabe mencionar, y por eso lo coloco primero aquí en la diapositiva, como puedes leer, debes recordar y debes ayudarle a tu aconsejado a entender que la derivación no es abandonarlo, no es, mira, como yo ya no puedo trabajar contigo porque este tema ya está muy complicado, ¿sabes qué? Tú estás tan mal que mejor alguien más que vea este paquete. Ya le lanzo la papa caliente a otro porque yo no me quiero encargar de esto, yo no me quiero quemar. No se trata de eso, pero tú debes ayudarle a tu aconsejado a poder entender. Entonces, textualmente le puedes decir, mira, no te estoy abandonando. Yo te voy a seguir acompañando. Es más, mientras que tú estés en tu atención o asesoría o tus sesiones con el profesional que elijas, yo igual estoy para ti. Me puedes llamar, nos podemos ver aquí, nos podemos reunir, nos podemos conectar de forma virtual. Me cuentas cómo te va, qué cosa te han aconsejado. Juntos podemos ver de cómo hacer la tarea que te dejen. No estás solo, no estoy dejando de acompañarte, no te estoy soltando la mano, solamente te estoy direccionando hacia la ayuda correcta, a recibir de forma oportuna el socorro, el auxilio que necesitas para esa situación en particular o para esa dificultad en concreto. ¿Ok? Sé explícito, díselo así, para que tu aconsejado entienda de que no es que te estés deshaciendo de él o de ella, porque paréntesis, y de repente algunos de nosotros hemos tenido nuestros momentos de crisis. Si alguno de ustedes o si alguno de nosotros hemos pasado por ello, tampoco me vas a dejar mentir. En el momento que tú estás pasando por crisis, te sientes tan pequeñito, tan vulnerable, pero al mismo tiempo te sientes una carga para los demás. Piensas que el tener que compartirle a alguien o decirle tus problemas va a generarle más problema al otro que a ti. Entonces tú dices, mejor no le cuento a nadie y me ahogo solito en mis propios problemas para no generarle más problema a otros. Si a esa sensación, si a esa autopercepción le sumo el hecho de que alguien viene y me dice, mira, sabes que yo no puedo ayudarte con esto, mejor ándate a otro lado, ya sabía, es que yo soy una carga. Y el hermano o la hermana que me ha estado aconsejando seguramente ha visto que soy un problema, pues soy el manojo de los problemas y ya diré pues que yo le contamine con mis problemas. Va a alimentar esa autopercepción negativa, ese diálogo interno negativo. Entonces, por eso es mejor que tú explícitamente le digas con mucha claridad, con mucho respeto, gestualmente, con mucha amabilidad, de que no le estás soltando. ¿Ok? Punto importante. Bien, ¿cuáles son estos signos de alerta que tú debes tener presente? Y son bastante claros y evidentes. Estos, en lo preferible, no es como los primeros. O sea, los primeros recuerdos que yo te decía que debe por lo menos cumplir con 3 o 4 de los 5 en total y que debe suceder en un periodo largo de tiempo, semanas, meses de preferencia, ¿no? Para poder identificarlos con claridad. Ok. Pero en este caso, no es así. Los 4 puntos que te estoy colocando es apenas hayan signos de ello. Apenas tú tengas sospecha o tu aconsejado te diga, te mencione alguno de estos puntos, es mejor tomarlo como una alerta y decirle, mira, yo creo que este asunto en particular, mejor lo lleves con un profesional. Yo puedo acompañarte, te puedo ayudar, nos seguimos reuniendo, no hay ningún problema,
pero esto en particular yo creo que sí debes llevarlo como un profesional. ¿Cuáles son estas cuatro señales? Y aquí no debe cumplir con dos o con tres o con cuatro. Basta que mencione o aparezca una de ellas para mejor considerar derivar. Ideas suicidas o autolesiones. Esto ocurre mucho más en adolescentes. Y hablando adolescentes en su adolescencia temprana, estamos hablando inclusive en la pubertad, 10, 11, 12, 13 años, son adolescentes, preadolescentes, como usualmente los conocemos, que ya están presentando estos comportamientos y es muy triste, es muy doloroso. Y lo más complicado es de que estos jovencitos, estas señoritas, lo saben maquillar y ocultar tan bien que uno no se da cuenta. Por eso tú tienes que estar ojo, pestaña, ceja con tus aconsejados todo el tiempo, más aún si son bastante jóvenes. ¿Ok? Y ojo, las autolesiones ya no son solamente en la muñeca, ya no son solamente en la parte superior del brazo para que no se vea, ya no son solamente en la parte superior de los muslos para que lo puedan disimular o tapar. Ya no es solamente así y ya no son solamente cortes. Utilizan cosas con las cuales quemarse, planchas, cigarrillos, no sé cómo se llaman estas piecitas que tienen algunos autos que justamente son para calentar o encender un cigarrillo, me parece, ¿no? No sé cómo se llama esa piecita. Utilizan a veces eso, se cortan ya ahora más bien en abdomen, en el cuello, cerca al pecho, en la clavícula, son zonas, bujías. Muchísimas gracias, Jorge. Utilizan diferentes herramientas para poder hacerse daño. Moretones usualmente aparecen también y se golpean y de repente te dicen, uy, no, no me di cuenta, no sé con qué me golpeé. Y que sea una vez, inusualmente, bueno, se pueden ver, pero que de repente cada semana aparezca siempre con un moretón distinto, ya es una alerta, ¿ok? Sí hay que tomar pastillas, es cierto, también utilizan pastillas. Cabe mencionar, em, no hay una estadística específica de quiénes sufren más crisis, si varones o mujeres, pero lo que sí se sabe es que las mujeres tienen una forma de lidiar ante las crisis un poco distintas a los varones. Los varones suelen apelar a estrategias más radicales, muy prácticas e inclusive mucho más violentas que las mujeres. Por ejemplo, los intentos de suicidio, en el caso de los varones, suele ser más ahorcarme, cortarme, no degollarme, lanzarme por un acantilado. En el caso de las mujeres es algo un poco más, entre comillas, suave, ¿no? El tomar pastillas, por ejemplo, el tomarme algún líquido que genera alguna intoxicación. Raro de repente de lanzarme por algún precipicio, es un poco más inusual en mujeres, pero se da, ¿no? Entonces, varones y mujeres lidian de forma diferente, pero al fin y al cabo ambos lo intentan. Quienes más éxito tienen en su intento son los varones. Bueno, que ya deja de ser intento, ¿no? Los varones tienden a ejecutar el suicidio, a completar el acto del suicidio, ¿no? A diferencia de las mujeres. Entonces, es muy, muy delicado, son aspectos muy, muy delicados, por eso no los podemos pasar por alto de ninguna forma. Apenas tu aconsejado te diga, mira, he pensado en dejar de existir, a veces no quiero despertar. Explora. De eso lo hablo en el curso porque sería explayarme demasiado, ya estamos con el tiempo, pero hay concretas que yo puedo utilizar para explorar si solo lo está pensando, si por ahí fue un pensamiento fugaz o si de repente ya lo está considerando o lo está planificando o ya lo está ejecutando. Hay preguntas específicas, ¿no? Estratégicas que yo puedo hacer para poder identificar ello. Entonces, apenas tu aconsejado te dice, mira, estoy pensando en esto, o se me ha ocurrido, o vino a mí la idea como pajarito volando, es mejor que lo consideres. Segundo, adicciones graves. Y decimos graves cuando ya atentan contra su vida o la vida de los cercanos o provocan de que la persona sea más disfuncional, ¿ok? Socialmente hablando. Por ejemplo, y repito, cualquier tipo de adicción, no solo a drogas, estupefacientes o químicos en sí, también puede ser al tema de los videojuegos, no solo a la pornografía, que también podría ser considerada, la comida, los eventos sociales. Los adolescentes son mucho más adictos inclusive ahora a las redes sociales, que es un poco diferente al primero. Al menos en el primero se encuentran face to face. Ahora todo es por Snapchat, Instagram y demás aplicaciones. No hay una conexión directa. Entonces, hay esta adicción, existe. Y repito, se considera grave cuando ya
le está dificultando relacionarse con claridad, está poniendo de pronto en riesgo su propia vida o integridad porque sufren de ansiedad, si no tienen los likes que deberían o si nadie le ha comentado su estado, nadie le ha puesto corazoncito ni nada, entran en preocupación que ya no son populares o que ya nadie los quiere o les están haciendo ciberbullying, o sea, tantas cosas, ¿no? Apenas también identifiquemos que hay algún tipo de adicción grave, también se debe derivar. Trastornos mentales, creo que estaría de más profundizar en ellos, ¿no? Principalmente, y sí se consideran ansiedad y depresión como trastornos como tal, ¿ok? Ya desde allí. Entonces sí es importante considerarlo. Abuso o violencia en cualquiera de sus tipos, física, verbal, sexual, en casa, principalmente en casa o en los centros donde pasan más tiempo, estudios o trabajo. ¿Ok? También es importante. Si te dicen, mira, me están acosando o me están haciendo bullying, como te comentaba, en mi trabajo de pronto mi jefe me está haciendo la vida imposible, es bueno explorar un poquito más qué está pasando y derivar. ¿Ok? Es importante derivar. Mantén la calma, no vayas a decir, no vaya a ser que te está contando y tú ya te está cambiando la cara, ya estás buscando el número. No, tú tranquilo, sigues escuchando, vas tomando nota y al final le comentas y le dices, mira, de este punto que me has compartido, creo que sí va a ser importante que busquemos ayuda profesional. Háblalo en plural. ¿Ok? Para que no sienta que estás lanzándole o dejándole a su suerte. Háblalo en plural. Va a ser importante que busquemos ayuda profesional. Si gustas, te puedo buscar algunos numeritos, tú también buscas algunos numeritos y de pronto por ahí podemos reunir la información que necesitas para poder tomar una elección. Pero sí te sugiero que en ese punto en particular lo lleves con un profesional y pronto. No dejes que pase el tiempo. Entonces ya bonito le estás alertando. ¿Bien? Ya para terminar, es importante, indispensable, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy, de que sepas actuar y responder con prudencia. Recuerda que responder no es solo de forma verbal, tú puedes responder de forma gestual también, o en una acción física, una palmada en la mano, bueno, de preferencia palmada palmadas a lo mucho en los hombros. Hay que cuidar, por cierto, cierto tipo de contacto físico. Eso también es importante. Eso hablamos un poquito en el curso. Te voy anticipando, ¿ok? Pero sí es importante responder con prudencia y compasión, no lástima. Bien, ante las personas que están viviendo una situación muy difícil o más aún cuando es una situación de crisis. También es importante y más importante diría yo, el reconocer mis propios límites y el momento oportuno en el que se debe derivar para que la persona reciba el apoyo adecuado. ¿Ok? Yo diría que incluso eso es mucho más importante, ¿bien? Pero todo va en armonía. Así que cierro con esto, Romanos 15, 14, y me gustó mucho este pasaje. Pablo, al escribirle a la iglesia de los romanos, dice, yo estoy seguro de ustedes, hermanos míos, ¿no? Yo estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad, están llenos de disposición, pero por sobre todo también están llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Ok? Habla de capacitarme, conocer, adquirir conocimiento. Repito, Pablo le dijo a Timoteo, debes prepararte. Prepárate para defender tu fe, pero para ser de testimonio y para ser de ayuda. No vaya a ser que tú vayas a tratar de ayudar a otro y vas a regresar con mayor conflicto. ¿Ok? O que salgas con la misma dificultad que la otra persona. O que en lugar de ayudarle, los dos van derechito al fango y se embarran los dos. No, no. Debemos tener cuidado. Es importante poder capacitarnos. Ya lo estás haciendo. El hecho de que estés presente aquí y hayas estado de repente participando en los demás webinars y los cursos que se han estado aperturando y se van a aperturar, sí es importante. Qué bueno que te estés capacitando. Ya desde ahí estás mostrando en acción de forma tangible al Señor, diciéndole, Señor, yo quiero ser una herramienta eficiente. Yo quiero, como dice aquí, saber y ser capaz de amonestar a otras personas y también que otras personas me amonesten a mí. Porque cuando adquiero conocimiento y adquiero sabiduría, la sabiduría siempre viene acompañada de la humildad. Y así como tengo la disposición de poder dar un consejo, también voy a tener el corazón de saber recibir un consejo y ponerlo en práctica. Así que para cualquier otra
otras actividades, para cualquier otra ocasión, acá está su servidora para cuando gusten. Aquí pueden poder contactarnos al equipo profesional en el que trabajo, ¿no? ECONFA es una institución aquí en Perú que brinda justamente este apoyo, también cursos, charlas, capacitaciones. Tenemos material de trabajo también con jóvenes, adolescentes, con niños. Así que cualquier información, aquí están nuestras redes sociales. Yo agradezco una vez más a Sociedades Bíblicas por esta oportunidad nuevamente. Y otra vez, recuerden de que pronto se está aperturando en agosto, ya nada, no falta nada. Nuestro diplomado en consejería y orientación familiar, ¿no? Está iniciando los primeros días de agosto, así que mayor información ya saben que lo deben estar solicitando por interno a Sociedades Bíblicas. Muchísimas gracias. Conmigo ha sido hasta aquí. Ahora sí podemos entrar al bloque de preguntas. Muchas gracias, licenciada Esli. Realmente creo que la mayoría de los que hemos participado hemos reflexionado, hemos pensado en la labor que tenemos y hay lindas preguntas que justamente nos va a permitir fortalecernos. Pero antes de estas preguntas, quiero tomarme un tiempito para compartir con más de los 167 participantes un anuncio muy interesante. Y voy a rogar que por favor, Alejandra, me lo compartas. Si tiene por ahí, Alejandra, ¿puede compartirme el banner? Ahí está. Miren, hermanos, quiero compartir con cada uno de ustedes algo especial. Yo sé que muchos han dicho, "Oh, pero ya esa Biblia la conocemos". Sí, puede ser que ya la conocemos, pero en este tiempo estamos oyendo muchas necesidades de muchas personas que dicen, necesito algo para empezar a hablar del Señor. Esta Biblia es una tremenda herramienta, hermanos, la denominamos la Biblia para la predicación y es muy interesante porque para expresarnos bien necesitamos conocer de algunas normas básicas y esta Biblia tiene un manual de homilética básica. Además de que te va a acompañar 120 modelos de sermones. Estos 120 modelos de sermones nos ayudan un poquito a pensar qué es lo que tenemos que hablar, las situaciones, cuándo, dónde. También hay temas sugeridos para la predicación. Tenemos un glosario básico que nos ayuda un poco a conocer algunas palabras para la predicación básica. Tenemos sermones modelos que van intercalándose entre las páginas. Y bueno, esta versión que ustedes están mirando tiene un índice, una pestaña para poder ubicar fácilmente los libros y también el tamaño es muy interesante, es un tamaño no gigante, pero es un tamaño bueno para poderlo utilizar en la mesa, en tu casa, para poder expresarte bien. Tiene una muy buena letra, es muy interesante y interesante que también viene en impresión en dos colores. Hermanos, te animamos a que en el país en donde estás te acerques a la casa de la Biblia y pregunta, a ver, háblenme un poquito de la Biblia de la predicación. Estamos dispuestos incluso a darle algún entrenamiento a la iglesia, si es que tienen interés con sus pastores, sus líderes, hermanos, búsquenos más de 1.600 de cuadros con bosquejos y sermones. Eso es increíble, hermano, una Biblia. Vas a tener para muchos años. Entonces, dejo en tus manos esta recomendación para que tú vayas en busca de la Biblia para la predicación. Bien, vamos a tener ahora las preguntas y, bueno, una de las primeras preguntas dice, cuando hay este tipo de conflictos en el contexto evangélico, la gente se calla porque no se ve bien estos problemas. Pueden ser divorcio, pueden ser peleas, pueden ser abusos, no se ve bien. Licenciada, ¿cuál sería la primera pregunta para introducirme al tema y Ok. antes de empezar a dar un aconsejamiento?
¿Cuál Ok. sería la primera pregunta en estos Ujú. momentos difíciles que la iglesia no habla? Entonces, si alguien viene, me busca, tiene problema, pero ¿cuál es la pregunta por la que debo empezar? Ok, sí, perfecto. Yo creo que más que preguntar es mostrar que soy una persona en quien puede confiar. Porque por mucho que yo le pregunte, si de pronto la persona no siente que debe o puede aperturarse conmigo, pues se va a seguir callando por mucho que yo le pregunte. Entonces, primero que nada, lo que sí te sugiero, y como lo mencionaba entre líneas, bueno, no entre líneas, lo mencionaba casi al final de la exposición, yo debo aprender a ser de testimonio. Y eso implica un gran peso de responsabilidad, algo que comparto mucho con mis colegas, mi equipo de trabajo, para ser más específica. Siempre les comento de que nos convertimos en personas públicas al momento de asumir la labor de orientar a otras personas. Y eso implica de que me van a ver como punto de referencia. Por lo tanto, yo no puedo hacer conmigo lo que me pegue en gana. Es más, ni siquiera, y no por privarme de libertad, sino por amor justamente aquellas personas que están buscando una ayuda, un apoyo. Entonces, si yo pretendo abordar, por ejemplo, en temas de matrimonio, de consejería, entonces debo esforzarme mucho porque mi matrimonio sea de ejemplo para otras personas. Y no voy a necesitar tener que estar detrás de los hermanos para poder incentivarles a que hablen del tema, ¿no? Sino que ya me estoy mostrando como un punto de referencia y por lo tanto ellos solitos se van a ir acercando. Ahora, adicional a ello, ¿ok? Para poder igual no dejarte en suelta la pregunta, una de las cosas que puedes o uno de los temas con los cuales puedes iniciar es cómo te sientes hoy o cómo han estado fulanito y tú, ¿no? O fulanita y tú. Porque uno como adulto, la misma experiencia nos enseña a identificar algunas cosas y sabemos cuando algo no va bien. De repente no sabemos qué está pasando, pero sabemos que algo no está yendo bien. Y quiero incentivar, ayudar de repente a la pareja o a mi hermano, a mi hermana en la fe, a, a que se suelte, ¿no? A que comparta. Entonces puedo acercarme y decirle, mira, queremos invitarles un lonchecito, un cafecito, conversar, ¿no? Si ustedes están con tiempito, nos gustaría poder hablar de algunos temas, ¿no? Sabemos que el matrimonio es muy bonito, pero también tiene muchos retos. Y de repente, ¿no? Nos gustaría compartir algunas experiencias personales para ver si en algo les podría ser útil o en beneficio, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, pues estamos aquí. Entonces, dejaste la invitación y de manera muy cortés, respetuosa, pero al mismo tiempo aperturada, le estás diciendo, mira, si necesitas ayuda, aquí estoy. ¿Ok? Pero no le insistes. Una persona cuando está en crisis, lo último que quiere es sentirse presionado, porque eso aumenta más su ansiedad. Entonces, si tú con cortesía le dejas la invitación bonito, no, esta persona tiene la disposición a poder elegir y posiblemente no lo haga al día siguiente ni en 2 semanas, pero ten por seguro que en algún momento te va a volver a buscar y te va a decir, hermano, hermana, usted me invitó, quisiéramos aceptar la invitación. ¿Ok? Entonces, por ahí comienza, extiende, abre ese espacio, abre esa confidencialidad, muéstrate como esa persona de confianza. Y lógicamente lo que hablen contigo se queda contigo. Am, de repente me voy a extender un poquitito, pero algo que es importante es que si algunos hermanos en la fe hablan contigo, particularmente, esta es una observación muy personal y lo subrayo, personal. Si alguien viene y te cuenta algo a ti, no es recomendable que tú seas la persona quien le cuente al pastor o a la pastora, ¿ok? O al líder inmediato, a la líder inmediata. No. Incentívale a tu propio aconsejado que sea él o ella misma quien vaya a hablar. No lo hagas tú, porque uno, vas a quedar como el chismoso o la chismosa. El aconsejado va a decir, pero hermano, yo le conté a usted, hermana, yo le conté a usted. ¿Y cómo ahora sabe el pastor? Me ha llamado para decirme tal cosa. Y yo le conté a usted, ya no te va a contar nada. ¿Ok? Y segundo, te puedes involucrar en un nivel muy distinto al que estarías asumiendo como consejero. Pudiera ser de que el pastor o el líder o la lideresa inmediata te diga, ay, hermano o hermana, entonces usted encárguese de tal. Y no es tu responsabilidad. Recuerda, tú no estás a cargo de nadie, ¿no? Entonces, es mejor que tú incentives y de preferencia todo se haga en línea directa, sin intermediarios. Salvo que tu aconsejado te diga, hermano, yo no sé cómo decirle, por favor, acompáñeme a hablar. Ah, ya, ese es otro tema. ¿Ok? Esa es otra situación, ahí podría ser.
¿ok? De ello se puede ahondar mucho más del tema en el curso, ¿ok? Pero bueno, pequeña pincelada que quería mencionar. Nuestra segunda preguntita. Sí, la segunda pregunta es muy interesante. En cierta forma ya me anticipaste. Habla sobre el testimonio. Creo que el testimonio es la principal herramienta por la que una persona se te puede acercar para compartir o ve tu honorabilidad o la persona que eres tú. Pero ahí viene, ¿qué pasa cuando esta persona en crisis está siendo entrevistada, pero a través de lo que habíamos hablado de de los movimientos, de la forma en que se comporta, exige una respuesta o una solución inmediata porque está angustiada? Ya. Algo que es importante, como comentaba en el tema, en la charla de hoy, es de que yo debo tener muy presente en qué momento debo confrontar a alguien y cuándo es que debo guardar silencio, ¿ok? Cuando una persona está en crisis, quiere todo y quiere todo rápido, ¿ok? Y eso es inevitable. Recuerda que el individuo no está pensando en todas sus cabales ni en sus cinco sentidos. No está funcionando a cabalidad su mente porque está abrumado por toda la emoción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aclarar y recordarle, hermano, este es un proceso. Este tema en particular, cabe mencionar, si es una situación que tú puedes manejar, recuérdale que están entrando a un proceso y recuérdale cuáles son los puntos importantes dentro de este proceso. Constancia, mantener la comunicación, saber guardar la calma, poner en oración las cosas, ¿no? A los pies de Cristo. Indispensable, le recuerda siempre sus recomendaciones y basta cada día su propio afán. Pero si es una situación, ¿no? La situación de crisis del aconsejado, que escapa de tus manos o que tú sientes que te sobrelleva, que no vas a poder abordar y es mejor derivar a un profesional, le haces ese hincapié. Hermano, pero usted qué me puede ir diciendo? Yo no puedo ir diciéndote nada. Es importante que esto tú lo trabajes con un especialista. En mi buena intención yo puedo darte o extenderte un consejo, pero es mejor un especialista que va a saber cómo trabajar el asunto. ¿No crees? Yo te puedo decir media dirección, pero de repente te mando al desvío. Y no porque yo tenga mala intención, sino porque yo no conozco el mapa, pero un especialista sí. Entonces es importante que tú te guíes y te puedas orientar de manera adecuada. Vamos, te ayudo a buscar algunos números, ¿te parece? Y le reenfocas a donde es importante. ¿Ok? Así que ello como principal orientación. Perfecto. Una tercera pregunta, licenciada, es muy interesante. Esta pregunta me encanta mucho. Dice, la iglesia es muy pronta para condenar o disciplinar cuando se enteran de estos problemas. ¿Cuándo yo debo tomar la decisión de comunicar el problema? Como dije, no está en mí la decisión. La decisión está en mi aconsejado. Si a pesar de que yo le digo, mira fulanito, mira fulanita, este tema lo tienes que hablar con el pastor, es muy importante, pero decide callar, no está en mí hablar. Pero sí le puedo decir, mira, fulanito, fulanita, este tema yo te he comentado que lo hables con el pastor. Si tú no tienes ánimos o de repente no encuentras las palabras para hablarlo con el pastor, yo te puedo acompañar para que hables tú. O ya en el caso extremo tú me digas, no, hermano, mejor háblelo usted. Bueno, igual vamos juntos, ya yo hablaré, yo diré, pero tú quedas ahí atestiguando de que tú me has dado la autorización para hacerlo. Pero de que lo tienes que hablar, lo tienes que hablar. Porque esto puede perjudicarte a ti y a los que están implicados en esta situación de esta u otra forma. Entonces, ya no solamente es un consejo, fulanito, fulanita, es una exhortación. Tienes que hacerlo. Es muy importante. No podemos lastimar a otras personas por causa de mi vergüenza o de mi temor. O sea, seguimos incentivando, pero no estamos en la potestad de hacerlo. Y si me da la autorización y me dice, hermano, diga usted, cuéntele usted al pastor, ok, pero vamos contigo. Para que después no sea un tema de que, ay, yo no le dije y se desentienda, ¿no? Porque a veces por temor, por vergüenza, las personas se pueden desentender y uno puede quedar mal. Entonces, mejor es
Todo a lo transparente, a lo correcto. Cabe mencionar, y aquí sí es importante acotar, varón aconseja a varón, mujer aconseja a mujer, justamente para evitar temas de que, ay, se quedaron conversando y a dónde habrán ido, qué cosa habrán. Para evitar todo eso, más salomónico es cada uno orientado mejor con quien corresponde. No sé cuántas preguntitas tenemos para poder administrar el Vino tiempo. una chiquitita, una Ah, ok. pregunta bien chiquitita vino y creo que vale la pena. Ok. Dice, en el caso de infidelidad en una pareja, se nos aconseja que el que ha cometido la infidelidad vayamos a encarar con su esposa, a preguntar, ¿es correcto esto en el trabajo de consejería, este careo? Particularmente yo diría que no, porque uno, no sabemos si es que la infidelidad se debió a causa de un desliz de mi propia carne, o sea, mi lascivia, mi muy alta libido, o no sé si se debe a una lucha con la que yo estoy lidiando hace muchos años y me avergüenza aceptarlo. Si es lo segundo, lo único que voy a hacer es avergonzar al infiel o a la infiel y muy lejos a poder pulir la situación para superarla juntos, voy a terminar destruyendo el matrimonio más rápido. Entonces, yo creo que depende mucho. Una cosa es una debilidad que no justifica, claro está, no hay comportamiento incorrecto que sea justificado, pero se podría entender y abordar con mayor compasión para realmente ayudarle a salir de esa debilidad, o si estamos frente a un pecado en el que no quiero dejar, porque es parte de mi concupiscencia y me place vivir dentro de ese pecado, es diferente. Yo creo que depende mucho y hay que analizar y observar varios indicadores también del o la cónyuge que cometió el error, el desliz. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, considero yo. Perfecto. Listo, licenciada, creo que no tenemos más. No es una pregunta, dice, esto me ha motivado a inscribirme al curso. Dice. Bueno, ojalá que haya varios que hayan tomado esta decisión y que estén acompañándonos. Muchas gracias, licenciada Esli, por este tiempo y bueno, ojalá que pronto estemos encontrándonos otra vez en otra webinar. Que Dios le bendiga. Adelante, Pablo. Gracias, Rolando. Gracias, licenciada Esli. Y bueno, solamente animarlos a inscribirse en el diplomado de consejería familiar. A ver, Angie, si ay, gracias, Angie, por publicarlo. Y me quedo con algunas enseñanzas que ha dicho la licenciada. Ha dicho, es el ser orientadores familiares, el ser, brindar acompañamiento, el saber qué decir y qué no decir, ¿no? El brindar herramientas psicopastorales, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a ser personas sanas y a tener familias sanas. Los cursos que se van a llevar los pueden ver allí, es la familia como sistemas, las relaciones interfamiliares, la psicología en las diferentes etapas de la vida, la atención del trauma y crisis y resolución de la violencia familiar. Entonces ya tienen ahí en el chat los links de las personas con las cuales pueden tomar contacto o pueden buscar información en los Facebook de cada sociedad bíblica. Y ahora sí, vamos a compartir los ganadores. Bueno, no sin antes leer el versículo, y se lo comparto a la licenciada Esli, porque ella leyó Romanos 15:14 en Reina Valera 60. Y lo que estamos haciendo acá es al inicio leer con Reina Valera 60 y leer con traducción en lenguaje actual. Entonces yo le leo el versículo que leyó con traducción en lenguaje actual de Romanos 15:14. Hermanos míos, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse unos a otros. Entonces, licenciada Esli, la próxima presentación que realice va a colocar en la traducción en lenguaje, en lenguaje actual que dice, pues saben aconsejarse unos a otros. No amonestarse, aconsejarse unos a otros. Y ya, ahora sí decimos los ganadores del recurso bíblico.
De Perú es Rosit Samaniego, de Colombia Liliana Villegas, de México Yolanda Ardavín y de Costa Rica Mario Rueda. Pónganse en contacto con la Sociedad Bíblica de su país. Y ahora vamos a comunicar el webinar de la siguiente semana. Un tema actual, la influencia de la cosmovisión en la consagración del creyente. Un tema muy interesante y actual, todo lo que es la cosmovisión de todos los diferentes pensamientos que tenemos hoy en día en nuestra cultura actual y cuál debe ser la influencia, cómo es la influencia de la cosmovisión en la consagración del creyente. Y va a estar con nosotros el profesor Óscar Ugarte Almeida. El próximo viernes 18 de julio traigan a sus invitados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, licenciada Esli. Muchas gracias a todos por participar en este webinar y les deseamos que tengan un bendecido fin de semana. Pueden abrir sus micrófonos para saludarse unos a otros y para saludar a la licenciada Esli. Muchas gracias nuevamente a Sociedades Bíblicas, gracias a cada uno de Gracias. ustedes. Espero verlos en el curso entonces. Gracias. Licenciada. Gracias a todos. Saludos, Pastor Pablito. Gracias. Hasta luego. Gracias, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, ha sido una bendición para mí. Ministerio, estoy agradecido. Kusikuni sumahiachachiku y Gracias. Recording stopped.